Muy buenas noches, licenciada, compañeras y compañeros. Es un gusto para mí, ¿verdad?, continuar con la presentación. Mi nombre es Alexa Canales, sobre el caso que expusieron mis compañeros el día de ayer, Osman y Delmi. Hoy yo llevo la continuidad a hablarles acerca de las costas. Primero que nada, tenemos que tener en claro que existen dos posiciones, ¿verdad? Una es la posición de los demandantes, que en este caso son los inversores, y la otra es la de los demandados, que en el otro caso es el Reino de España. Ahora bien, vamos a hablar de la posición de los demandantes en primer lugar respecto a este tema de las costas. Quiero dejar en claro, ¿verdad? Cuando se refiere a costas, se está hablando, ¿verdad?, como de gastos incurridos que se dieron se llevó a cabo el, el, el juicio, supongamos. Entonces, los demandantes, como ustedes están observando ahí, los demandantes solicitan que las costas que se incurrieron en toda la fase jurisdiccional sean asumidas por el demandado. En pocas palabras, los inversores quieren que España asuma todos los gastos. Ellos hacen referencia, ¿verdad? ¿Con qué se justifican los demandantes? Pues hacen referencia con estas modificaciones que se hicieron en la última versión del reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el derecho mercantil, que como todos sabemos, ¿verdad? El derecho mercantil es aquel derecho que regula el comercio, el derecho comercial. Entonces, con el objetivo, según ellos, de permitir un prorrateo de las costas en decisiones independientes en el laudo final. Cuando se refiere a prorrateo, se está hablando de una repartición proporcional en cantidades varias, ¿verdad? Entonces, los demandantes, en la medida que el tribunal va resolviendo estas excepciones planteadas por España, las cuales, según los demandantes, deben ser desestimadas, ellos como demandantes deberían de tener el derecho a recuperar todas las costas que incurrieron eh, con el fin se basan en este fin de quien pierda paga. Lo que es algo curioso, ¿verdad? Porque imagínense, no se había dado un laudo todavía y los demandantes ya estaban básicamente justificando de que pues, o ya cantando victoria, como se diría, de que ellos iban a ganar, ¿verdad?, la fase jurisdiccional. Después de todo esto, España, lo que ellos piden es, los demandantes piden que España asuma en su totalidad todas las costas que se han planteado, porque según comentaban ellos, los demandantes, ellos deben de asumir toda esta en su totalidad todas estas cosas, porque nunca estuvo sustentada por parte de España, ¿verdad?, por una autoridad relevante, no existió un fundamento de parte de ellos. De hecho, según comentan los demandantes, lo único que hizo España, ¿verdad?, la parte demandada, fue demorar todo el proceso. Y entonces, mencionando, ¿verdad?, que no eran inversores con inversiones conforme al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Entonces, ellos obligan, ¿verdad?, que se muestren muchas pruebas adicionales, es decir, los demandados de España piden todas estas pruebas con el fin de saber, ¿verdad?, estos tipos de inversiones que se estaban haciendo, y esto incurrieron cosas importantes, ¿verdad?, a los demandantes, y por eso ellos están exigiendo que eh, España asuma todo, porque según mencionan ellos incluso, o sea, España hizo una táctica dilatoria, que en el derecho una táctica dilatoria se toma como esta práctica que se usa en los tribunales para que
las partes tengan más tiempo, ¿verdad? Tengan más tiempo para planear, se puede decir, lo que tengan que hacer. Entonces los demandantes solicitan esto y consideran que em, a la excepción intra de la Unión Europea o la excepción prima facie, que eso quiere decir a primera vista, ¿verdad? Que ellos no se arriesgan a dar una conclusión definitiva o una opinión pues que vaya a destruir el caso. Por lo tanto, los demandantes solicitan, ¿verdad?, que el tribunal emita este laudo y basándose en el artículo 40, 41 y 42 del reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas del Derecho Mercantil, y pues que básicamente haya una fase jurisdiccional arbitral y que todas estas asistencias jurídicas, las representaciones y todo, salieron pónganle en un aproximado, bueno, aquí dice una totalidad de 1.552.129.23 libras y los demandantes esperan o básicamente piden que España pague los intereses sobre este mismo, ¿verdad? Ya que interés comercial, ¿verdad? Ya que se considera para ellos, para los demandantes, algo adecuado que puede ser calculado mensualmente, ¿verdad? Esta es la posición de los demandantes. Cualquier duda al final de la presentación me la pueden hacer. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la posición de los demandados. Esto quiere decir que vamos a hablar de España. ¿Cuál es la posición que tomó España ante estas acusaciones que se les dieron a ellos? Ellos alegan, ¿verdad?, que todos los costos y gastos y procedimientos deben de imponerse a los demandantes, a los inversores, porque según alegan ellos, si el tribunal se negara a ejercer, ¿verdad?, una jurisdicción eh, correspondía y de hecho sería necesario que el tribunal condenara a los demandantes a asumir las costas en estas etapas. Por ejemplo, el demandado alega, ¿verdad?, que todos los costos, como dice ahí, gastos del procedimiento deberían ser para los demandantes. Y de hecho, si ustedes pueden leer ahí en la presentación, el demandado, es decir, España, alega que ellos rechazan toda insinuación que el demandante les está haciendo respecto a eso de que que carecían de fundamentos y cosas así, como les mencioné anteriormente. Sin embargo, el tribunal acepta, ¿verdad?, que va a ejercer una jurisdicción respecto a eso y pues que no va a emitir una decisión en materia de las costas en esa etapa, en la primera fase, por ejemplo, por decirlo así, en la primera fase, porque en primer lugar, la decisión, según ellos, es relativa, así que las partes vencidas deberá pagar y corresponder más a la terminación de fondo que a la fase jurisdiccional. Y en segundo lugar, según se comenta, el Servicio Jurídico de Estado español tiene la obligación de adoptar las medidas que considere necesarias a fin de proteger los intereses de su Estado, incluso mediante una posición de excepciones jurisdiccionales. ¿Y cuál es la tercera parte? Que las circunstancias del caso, ¿verdad?, que han de tener en cuenta las asignaciones de las cosas con un arreglo del artículo 42 del reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas de Derecho Mercantil. Entonces, se habló de esto respecto a esa fase jurisdiccional en supuesto a lo que es la reclamación, ¿verdad?, que estaban haciendo los demandantes. Como dije anteriormente, el demandado, España, rechaza todo tipo de insinuación que se le dicta a él y también rechaza el hecho de que ellos hayan mencionado que ellos trataban de dilatar el procedimiento
con especial referencia a la excepción que los demandantes no eran inversores con inversiones que cumplieran con los requisitos establecidos del TC, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. En pocas palabras, para no hacer tan técnico eso, lo que quieren dar a entender ellos es que cuando ellos solicitaron esos documentos a estos inversores, no era para atrasar el proceso, sino que era para justificar que realmente con fundamento ellos fueran pues inversores, ¿verdad? Y de hecho el demandado recuerda al demandante que tiene la carga de probar su caso, ¿verdad? Entonces, el principio de los demandados consistía en presentar los documentos, o sea, que los demandantes presentaron los documentos que eran vitales para, para demostrar las inversiones y no lo hacían con el fin de atrasar o posponer el proceso. Sin embargo, los demandados pues también rechazaron este tipo de alegación, ya que según el demandado, ¿verdad? En este caso España menciona de que ellos, los demandantes, eran los que carecían de fundamentos. Entonces, los demandantes guardaron silencio, ¿verdad? Acerca de la quinta excepción que les mencionó mi compañera Delmi el día de ayer, lo que demuestra pues que la excepción sí tiene fundamentos, o sea, quiere decir que los demandados sí pidieron estos documentos no con el fin de atrasar nada, sino que de que se probara estas inversiones. Sin embargo, los demandantes no lo hicieron así. En consecuencia, el demandado solicita a los demandantes que sean condenados a que ellos paguen todos los costos que surjan en las fases jurisdiccionales, incluso todos los costos que surjan, ¿verdad? Por ejemplo, para pagarle al tribunal arbitral, para pagarle al CPA, para pagarle a, e incluso en el caso se menciona para pagar todo tipo de papelería o documento que se haya utilizado, porque pues ellos, para los demandados, ellos eran los que estaban actuando mal, ¿verdad? Entonces, continuando, la representación legal ascendió a 1.260.660.81 euros. Increíble. Ahora vamos a hablar de las cosas de procedimiento, cómo se procede todo, ¿verdad? Entonces, al principio en el arbitraje, ambas partes hicieron un pago, un primer anticipo. A los dos se les dio que ambos tenían que hacer pues un pago, a los cuales primero dieron un anticipo de 100.000 euros, lo cual ha sido un total de 200.000 euros entre los dos, ¿verdad? Según el párrafo 7.1 del acta de nombramiento. Después las partes realizaron cada una un otro anticipo, un segundo anticipo de 200.000 euros cada parte. O sea, eso quiere decir que 400.000 uniéndolo, ¿verdad? Entonces, sumando todo, por eso dice ahí, al comienzo del arbitraje realizaron un pago de 600.000 euros. 600.000 euros juntando a las dos partes, que fue lo primero que se hizo en el arbitraje en las costas de procedimiento. Ahora vamos a hablar, ¿verdad?, de las costas de procedimiento hasta el día 11 de enero del 2003. Ok. Según se menciona aquí, desde el inicio del procedimiento hasta el 11 de enero del 2013, el demandado planteó sus excepciones jurisdiccionales, ¿verdad? Los miembros del tribunal y su conjunto invirtieron un total de 243.1 horas de la siguiente forma. Charles M. Brower, perdón, invirtió 55.8 horas.
¿Quién es él? Preguntarán ustedes. Él es el primer árbitro. Después el juez Bernardo Sepúlveda Amor invirtió 65 horas, que también es otro árbitro. Y Kaufman Kohler invirtió 122.3 horas, ¿verdad? Se acordó que el tiempo del tribunal sería compensado con una tarifa de 500 euros la hora, oigan bien, y en esto iba excluido el IVA, los impuestos, ¿verdad? Entonces, durante este periodo de tiempo, el secretario del tribunal invirtió aproximadamente un total de 75.2 horas, que también obviamente generó un costo. Por hora se cobraban 280 euros sin IVA, y otro gasto que se incurrió, otra costa, por decirlo así, otro costo, los honorarios totales del tribunal, perdón, y del secretario también iba excluido el IVA, y esto asciende a 142.606 euros. Otro gasto surgido fue el tribunal y el secretario, que también incurrieron un gasto de 7.706.17 euros. Incluso el CPA cobró honorarios. Entonces, para no seguir hablando de tantos números, todas estas cosas que yo les mencioné hizo un total hasta esa fecha de 157.773.36 euros en el gasto de todo el proceso que se estaba llevando a cabo. Ahora vamos a hablar de las costas del procedimiento del día 11 de enero del 2013 hasta la finalización de la fase jurisdiccional. Aquí solo estamos hablando de números porque, como les dije anteriormente, los demandantes pues quieren que el demandado pague las costas y pague los gastos incurridos en todo el proceso. Y los demandados viceversa, ¿verdad? Así se menciona en el caso. Ahora bien, desde el inicio del día 11 hasta la finalización de la fase jurisdiccional, los miembros del tribunal invirtieron un total de 613.6 horas, divididas de la siguiente forma. Igual Charles Brower, que es el árbitro, invirtió 167.4 horas en el caso, y el juez Bernardo Sepúlveda Amor 103 horas, y el profesor Kaufman Kohler 343.2 horas. El secretario del tribunal invirtió un total de 277.8 horas. Y para hacerlo más resumido, aquí, como lo pueden ver ustedes en la presentación, se muestra que en honorarios, o sea, en los costos totales de procedimiento de la fase, oigan bien, jurisdiccional, porque si ustedes prestaron atención a lo que dijeron en el juicio al principio, los árbitros, que en el tercer punto ellos dijeron que no iban a hablar todavía de las costas, sino que no iban a tocar todavía ese tema, ¿verdad? Y entonces esto es solo la primera fase jurisdiccional. Y si ustedes pueden ver aquí, los honorarios del tribunal y del secretario fueron de 384.584 euros, solo en honorarios de tribunal y del secretario. En gastos de tribunal y del secretario fueron de 4.034.69, y en costas administrativas fueron 53.533.53 euros, lo que hizo un total, todo este proceso de la fase jurisdiccional, de 442.152.22 euros.
Ahora vamos a hablar del tema de que viene la asignación de las costas. Basándose en el artículo 40 del reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas de Derecho Mercantil, el Tribunal Arbitral, y cito, ¿verdad? El Tribunal Arbitral fijará las costas de arbitraje en el laudo final y si lo considera adecuado en cualquier otra decisión. El artículo 42 del reglamento de la Comisión de Naciones Unidas del Derecho Mercantil. 1. Las costas de arbitraje serán a cargo de la parte vencida. Como lo había mencionado el demandado, si ustedes escucharon, quien pierde paga, ¿verdad? Basándose en eso, quien pierde paga. Ellos ya de antemano estaban ya como los inversores, ¿verdad? Que son los que estaban demandando, los demandantes. De antemano dijeron de que, de básicamente que ellos iban a ganar ese caso. Y según dice ese artículo 42, las costas de arbitraje serán a cargo de las partes vencidas la parte vencida, perdón, o las partes vencidas. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá prorratear, como dije, repartir de manera proporcional entre varias cantidades cada uno de estos elementos. De estas costas entre las partes si deciden, el prorrateo es razonable teniendo en cuenta las circunstancias del caso, que eso es lo que se analiza, ¿verdad? Eso es lo que ellos están analizando. Por eso están pues extendiendo con bastante tiempo. Y en el número 2, y cito, el tribunal fijará en el laudo final o si lo estima oportuno en otro laudo la suma de una parte que pueda tener que pagar a otra a raíz de la decisión sobre la asignación de las costas. Bueno, entonces el tribunal consideró oportuno, ¿verdad?, proceder con la asignación de las costas relativa, ¿verdad?, en la fase jurisdiccional en el presente laudo, ¿verdad?, basándose, como se dijo anteriormente, en el artículo 40 y en el artículo 42 de la Comisión de las Naciones Unidas en el Derecho Mercantil. Entonces, con el procedimiento que continuará con números diferentes del demandante, ¿verdad? El prorrateo de las costas relativas de la fase jurisdiccional es lo más preferible, la verdad que pues sería lo más recomendable para que las partes estén en paz, ¿verdad? Tanto el demandado como el demandante. Y de hecho, pues que según mencionaba, ¿verdad?, el tribunal, es necesaria en esta etapa, ¿verdad? Entonces, con respecto a lo que forman las costas relativas en esta fase jurisdiccional, deben de ser asignadas las partes. El tribunal destaca que en el primer enunciado el artículo 42 del reglamento, la parte vencida tiene que asumir las cosas del arbitraje también. Y en el segundo enunciado concede al tribunal arbitral la facultad de que exista pues un prorrateo de dichas costas entre ambas partes, ¿verdad? Bueno, pero esto es a la luz de las circunstancias que se puedan dar en el caso, ¿verdad? Y si es razonable que se hiciese así, ¿verdad? Entonces, el tribunal menciona esto. El demandado inicialmente planteó 6 excepciones. Ustedes las escucharon ayer, fueron expuestas por mis compañeros. Y una de las cuales abandonó luego, ¿verdad?, durante la audiencia. De las 5 excepciones que se dieron, los demandantes resultaron vencedores en 4. Los demandantes, es decir, España resultó vencedor en 4. Y prevaleció con respecto a la excepción relativa de los entes españoles, ¿verdad? Los demandantes prevalecieron con un número mayor de excepciones que el demandado.
el tribunal lo considera así. No obstante, ¿verdad? Es razonable que las costas de arbitraje se dividan en las partes iguales entre las partes y que cada parte asuma sus propias costas, ¿verdad? La razón para ello, ¿verdad? Es porque las 4 excepciones opuestas por España, aunque el tribunal la hubiese rechazado, eran serias. Asimismo, la excepción respecto a la cual España ha prevalecido deriva en el tribunal no ejerza jurisdicción sobre más de 2/3 de los demandantes. En el caso de la excepción de España, ¿verdad? La cual los demandantes, cuando mencionaron, ¿verdad? Sobre este tema de que no eran inversores con inversiones, porque no querían presentar pues los requisitos o no cumplieron con los requisitos que se establecen en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, ¿verdad? No justificando, ¿verdad? Echar atrás la conclusión de las cosas. Aquí es donde se solicita que se divida en partes iguales entre las partes. Y el tribunal le recordó a los demandantes que tenían la carga de probar de que ellos eran inversores con inversiones y ellos debieron de probar que tenían los requisitos pertinentes. El hecho que tuvieran que presentar 6,000 documentos para satisfacer esa carga no puede ser invocado en contra del demandado. Además, el hecho de que luego de una presentación de 6,000 documentos, ¿verdad? España decidiera retirar esas excepciones, bien puede sugerir a tales documentos eran necesarios para que los demandantes cumplieran con cada requisito jurisdiccional de los tratados. Entonces, por consiguiente, ¿verdad? En las circunstancias de este caso que ocupa, el tribunal considera que cada parte debe asumir sus propias costas y ambas partes deben compartir en partes iguales las costas del procedimiento, incluyendo los costos tribunales, el CPA y todos estos que se les mencionaron, ¿verdad? De la fase jurisdiccional conforme se describe en la sección. Entonces, a la luz de esta determinación, ¿verdad? De la materia que se asignó todo este proceso, no es necesario pues que el tribunal precise más cuáles de los demandantes deberían hacerse cargo de cuáles costas, ¿verdad? Ahora bien, con respecto a las cosas en la primera fase del procedimiento, que es del 11 de enero de 2013, descritas en la sección, el tribunal reserva la decisión relativa en dichas costas para una pues decisión posterior, que anteriormente se habló, ¿verdad? Que el tribunal tenía, bueno, de hecho aquí lo están viendo ustedes en pantalla, que si el tribunal lo considera adecuado, en otra decisión se tomaba el laudo respecto a algún tema tocado en el tribunal. Dado el total de las costas del procedimiento, esto incluye honorarios, esto incluye todos los gastos tribunales, del secretario, del CPA, que generaron pues costos grandes que en la suma, ¿verdad? Ascendió a 599.925.58. Me equivoqué, perdón. 599.925.58 me disculpo por eso, por eso. Y que los anticipos realizados por las partes pues equivalen a 600.000 euros en total. Entonces quedaba un restante de 74.042 euros, ¿verdad? Que se acreditan en el siguiente arbitraje. Ahora bien, también se tocó el tema del idioma del laudo. El laudo se dictó en inglés y en español, pero las partes pues, no llegaron a un acuerdo sobre el idioma y con un arreglo en la OP2 el tribunal decidió que la versión en inglés es la que el laudo prevalece, ¿verdad? En ese idioma se tomó la decisión.
y la decisión, ¿verdad? Por las razones expuestas, ¿verdad? Arriba en el tribunal resuelve lo siguiente. A. El tribunal tiene la jurisdicción respecto a la presente controversia que involucra al demandado de los siguientes demandantes y pues muestra una lista de todas las empresas: Mercurio Solar, Tisha Solar, Ampere Equality Fund, Element Power, entre otras. B. El tribunal carece de jurisdicción respecto de la presente controversia que involucra al demandado y a los demandantes, que son 3 empresas, ¿verdad? Que todavía pues hay alguna incertidumbre por parte del tribunal, por eso no se tomó una jurisdicción respecto a ellas, que es AES Solar España Finance, La Solana y AES Solar España IBV. C. El tribunal adoptará las medidas necesarias a fin de que el procedimiento continúe hacia la fase de responsabilidad. D. Las costas del procedimiento de la fase de jurisdicción descritas en la sección BC2 Supra en el monto de 442.155.22 euros serán asumidas por los demandantes y los demandados en partes iguales. Cada parte debe asumir los honorarios jurídicos y demás gastos en los que haya incurrido en conexión a la fase de jurisdicción descrita en la sección BC2 Supra. Y F. El tribunal reserva la decisión sobre las cosas en la primera fase del procedimiento hasta el 11 de enero del 2013 descrita en la sección BC1 Supra. Entonces, al final, la decisión que se tomó es que ambas partes iban a asumir los honorarios jurídicos y los gastos, y el procedimiento de la fase de las cosas iba a ser una decisión que el tribunal se iba a reservar todavía hasta que decidieran tomar una decisión al respecto. Esta ha sido la última parte del caso. Cualquier duda que ustedes tengan respecto a esto, si hay algo que no les dejé claro, siéntanse en la libertad de consultar. Mi nombre es Alexa Canales y muchas gracias por su atención.